es una alegría tener una clase tan llena como la que tenemos hoy. Obviamente coinciden aquí varias clases, varias asignaturas, lo cual nos hace felices porque podemos colaborar y cada vez que colaboramos nos hacemos más fuertes. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencias de Economía de la Empresa que organizamos en la Unidad Docente de Organización de Empresas en colaboración con la Cátedra Universidad de Empresa Sindicato y en este caso gracias a la colaboración más que expresa de Pedro Cifuentes, que está aquí con nosotros y que fue el que nos dijo y nos comentó la posibilidad de que tuviéramos y contáramos con el ponente que tenemos aquí hoy. Hoy queríamos dedicarlo a un aspecto fundamental. Hemos hablado de temas de sostenibilidad, de qué elementos pueden estar incrementando o suponiendo para gente como vosotros, que vais a ser futuros ingenieros, drivers para vuestro futuro. Y uno de ellos, el fundamental o uno de los fundamentales, es precisamente el de las infraestructuras verdes, el de cómo se pueden hacer las cosas bien desde el principio en elementos que han de mantener y mantenerse en el tiempo durante muchísimos años y con unas implicaciones medioambientales, sociales, económicas, en todos los ámbitos muy fuertes. Es por ello que hoy tenemos aquí a Mauricio Gómez Villarino. Él es director de IDOM, que es una de las empresas de ingeniería más grandes de España. No sé si decir del mundo, ahí ya estaríamos en colisión con vuestros datos, pero es una de las más importantes. Trabajan IDOM en todo el mundo, ya digo, de este a oeste, como decían antiguamente, no se pone el sol casi en sus ámbitos, y trabajan en muchos ámbitos. Desde el punto de vista del diseño de infraestructuras, de la consultoría, de la arquitectura, de la ingeniería avanzada, me encanta el proyecto ADA que tenéis, hablaremos sobre ello, y con un objetivo claro. El objetivo es crear infraestructuras para personas en mundos sostenibles. Y es un lema, uno de los lemas que trasciende incluso su página web y demás. Entonces, hoy está aquí Mauricio. Muchísimas gracias por haber venido aquí, haber dedicado o dedicar tu tiempo a nosotros. Y nos va a hablar precisamente de esa planificación fundamental en cualquier tipo de ingeniería para diseñar infraestructuras que sean sostenibles y que además sean resilientes. El término no vamos a definirlo, se lo dejo a Mauricio, que sea él quien nos abra todo lo que tiene que ver con esa resiliencia, pero es un concepto que me gustaría que se os quedara grabado en la cabeza. Es un concepto de futuro. Pues él va a hablarnos hoy aquí de ese diseño y planificación de infraestructuras sostenibles y resilientes. Además, nos va a dar las tendencias que hay ahora mismo en el mundo actual sobre este tema. Sin más, muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros y nos ponemos a tu disposición. Nada, muchas gracias, Carmen, por supuesto, y muchas gracias a todos pues, por estar hoy, por acompañarnos en esta sesión, que creo que algunos os tenéis que ir un poquito pronto, hacia las 5 o así. Entonces vamos a intentar acabar la primera parte hacia las 5 y bueno, pues si a alguien algo le cautiva y quiere quedarse un poquito más, estupendo, y luego los demás, pues que no os tenéis que ir, sí que pasamos a la sesión de preguntas, ¿no? Bueno, como ha dicho, yo trabajo en IDOM, soy doctor ingeniero de caminos y trabajo en IDOM, que pues hoy por hoy pasa por ser, no hemos venido a hablar de IDOM, Carmen, pero bueno, gracias también a Pedro que tuvo la amabilidad de invitarme inicialmente. IDOM es pues la mayor multinacional de ingeniería española y bueno, pues trabajando con más de 4.000 personas, sobre todo ingenieros, y trabajando pues en esto simultáneamente en torno a 120 países diferentes, en los campos de carreteras, de conservación de la naturaleza, por supuesto, autovías, generación energética convencional, generación renovable, oil and gas, mineral metals, consultoría estratégica, consultoría de gestión, arquitectura, somos el mayor grupo de arquitectura de España, de los 50 mayores grupos de arquitectura del mundo. Pues hemos diseñado, bueno, así recientemente, pues quizá en el nuevo estadio del Atleti en San Mamés. Hemos diseñado el Centro de Convenciones de Lima, el mayor telescopio solar del mundo y algunos otros proyectos. Luego dedicamos unos minutitos, que os quiero poner un vídeo de IDOM a colación, no de IDOM, sino de la charla que vamos a tener hoy.
Bueno, quizá alguno, el título de la sesión, estábamos pensando, planificar y diseñar infraestructuras sostenibles y resilientes, tendencias y oportunidades. Yo me focalizaré en el tendencias y oportunidades, aunque haremos también un repaso al concepto. Quizá alguno os preguntaréis, ¿no?, a cuento de qué viene un título como este o viene este tema en la asignatura, unas asignaturas en las que estamos. Bueno, luego lo desvelaremos después, iremos desvelando las cosas. He organizado la presentación de unos 45 minutos, como os decía, en 4 partes, y vamos a dedicar primero unos minutitos a una pequeña introducción. Seguro que muchos habéis seguido las noticias de este fin de semana en la prensa, en la televisión, sobre estudiantes de las principales ciudades del mundo que, bueno, los mismos días, pues, estuvieron manifestándose para concienciar a los gobernantes, a los políticos, sobre la necesidad de acatar los acuerdos de París, ¿no? En concreto, pues esta es una manifestación que tuvo lugar en Madrid. Yo con esta manifestación, siempre que hay estas acciones, que creo que son muy importantes y muestran el hacer y el querer de la sociedad y de las personas, y en este caso de la gente joven, me viene a la cabeza esta viñeta de Mafalda, que tiene bastantes años ya, en la cual, pues, la pobre Mafalda estaba por ahí visitando en clase o en el colegio y ve un globo terráqueo y dice: no te preocupes, en este momento hay miles de tipos preocupados por tus problemas. Contaminación, superpoblación, cambio climático, pobreza, etcétera, ¿no? Y se va ahí pensativa, y entonces cuando se ha ido se da cuenta de que hay muchos problemólogos, pero que no hay tantos solucionólogos, y que lo que hacen falta son solucionólogos. Nosotros, que somos ingenieros, estaríamos más de la parte de los solucionólogos, ¿no? Estaríamos de la parte de resolver los problemas que se plantean. Pero yo os pregunto, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que solucionar? ¿Qué es lo que los ingenieros, dentro de nuestro campo de actividad, tenemos que solucionar? Porque yo os he puesto aquí, pues, tres fotos de 3 infraestructuras. ¿Qué le importa a la pista, a esta pista de este aeropuerto, que haya cambio, o que suba 1 grado la temperatura del planeta? ¿O qué le importa a este pilar de este puente con sus armados y que suba la temperatura del planeta, o a esta carretera? No le importa nada, ¿no? ¿Qué más le da? Pues si sube 1 grado la temperatura, pues oye, pues muy bien, pues subirá 1 grado la temperatura. Hombre, es que se inunda, hombre, aquí no parece, no veo agua por aquí cerca, ¿no? Tampoco. No le importa nada, ¿no?, una infraestructura que cambie o no cambie la temperatura del planeta, o que haya cambio o no haya cambio climático. No lo sé, o sí. Podéis responder, si queréis, si alguien quiere responder, puede responder, pero si no, lo dejamos para luego. O bueno, quizá si hacemos una pregunta un poquito más cercana, ¿les interesa a nuestras infraestructuras ser sostenibles? Que puede ser como el chiste, ¿no?, de que si el chorizo engorda, dice: el que engorda no es el chorizo, sino el que se lo come. Pues igual, ¿no? Les interesa, hombre, les interesa a las personas. Pero, no sé, a las infraestructuras quizá también, ¿no? Pero para ello, primero habrá que saber qué es ser sostenible y qué es ser resiliente. Porque eso lo sabemos, ¿no? ¿Os habéis enseñado ya, no, Pedro? ¿Carmen? ¿No? ¿Qué es ser resiliente y qué es ser sostenible? Bueno, ahora lo veremos, seguro que lo sabéis, pero lo comentaremos también, haremos así un resumen muy ajustado. Yo hoy, hilando con el objetivo de esta unidad docente, con el objetivo de las asignaturas que estáis hoy aquí, pues había pensado en estos temas, ¿no? ¿Qué oportunidades se encuentra el sector de la ingeniería, o qué oportunidades hay en el sector de la ingeniería, en nuestro sector, en este marco? ¿Qué oportunidades hay en la empresa, dado donde nos encontramos? ¿Qué oportunidades hay en el mundo de los negocios? ¿Y qué oportunidades para el inversor público y privado?
¿Es rentable invertir en infraestructura sostenible? Vamos a hablar quizá un poquito menos de la visión de las oportunidades para la sociedad o incluso para el medio natural. Hoy ese tema lo vamos a comentar también, pero no va a ser el objetivo. El objetivo es que vosotros, cuando salgáis, podéis tener un poquito más claro si este campo de conocimiento, si estas cosas pueden ser de interés para vuestra vida profesional. Vuestra, no la del planeta o no la de los, sino la vuestra. Eso es lo que querríamos contar. Bueno, claro, cuando estas cosas salen a colación o salen en América, por ejemplo, o en Asia o incluso en África, hay que insistir mucho en cuál es la normativa europea y cuán avanzada está la normativa europea. No os lo podéis imaginar, los que no habéis trabajado todavía en el entorno internacional, pero incluso frente a la estadounidense. A veces en Estados Unidos te cuentan cosas que te parecen que algo te estás perdiendo, porque si aquí en Europa eso ya lo tenemos superado, incluso en España. Bueno, el discurso ambiental viene calando, primero en normativa y luego en la conciencia, ya desde hace muchos años en Europa y en España, desde el principio de los 80. Y luego hay otra cuestión también que tenemos que tener muy importante. España es un referente mundial en infraestructuras. España entre finales de los 90 hasta el 2007 aproximadamente, un poquito más, si queréis, hasta ya la crisis, España diseñó la segunda red de alta velocidad mayor del mundo. España puso en servicio 26.000 megavatios de energías renovables, 24.000 megavatios de gas natural de ciclos combinados, reformó todas las refinerías de España, renovó, bueno, el aeropuerto de Barajas, con una capacidad de 70 millones de pasajeros al año, está entre los 20 mayores del mundo. El metro de Madrid, el metro de Málaga, que existe también, el metro de Barcelona, son reconocidos como ejemplos en todo el mundo. Sistemas metro, sistemas tranvía, por hablaros de infraestructuras, digamos, que dan más sensación, pero igual podemos hablar de muchas otras, quizá no tan excesivas, ¿no? España es un referente mundial en infraestructuras, tiene capacidad, y los ingenieros españoles, los que habéis sido formados, estáis formados en estas escuelas, tenéis capacidad para ir al mundo internacional, como seguro que os tocará, sin ningún complejo, en absoluto, porque tenemos las referencias, tenemos el conocimiento, tenemos la formación y tenemos la capacidad. Y eso es importante decirlo, porque no es, pues bueno, cuando hablamos tengo aquí dos estampitas, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de la normativa, pues bueno, esto hace, yo ya no tengo pueblo, desgraciadamente, pero mi padre sí tenía pueblo, y yo sí me acuerdo toda la vida, pues que talaban, en el pueblo de mi padre, en Guadalajara, talaron todos los árboles de un día para otro, porque molestaban, pero de verdad. Nosotros todavía no somos capaces de saber por qué, pero los talaron. En este caso, pues esta viñeta recoge mucho los que había por mitad, pues el otro, el que había menos en la plaza del pueblo, que eso sí, los demás pues los iban talando porque les molestaban, ¿no? O esto, ¿para qué los bosques, visto un árbol, vistos todos, ¿no? Bueno, como os decía, hoy en día esto ya no es así, la normativa europea, la normativa española es absolutamente exigente y casi lo más importante no es tener esa normativa, sino aplicarla con conciencia, con criterio, con interés, con profundidad, con seriedad y con conocimiento, ¿no? Eso sí que es importante, porque mucho de lo que estamos hablando ahora, mucho de lo que ahora os contaré no son conceptos de hoy, son conceptos que probablemente ya estaban hace 20 o 30 años, pero en este momento sí que es cierto que el universo implicado en ellos se lo ha tomado en serio. Y hay muchas anécdotas. Yo hace unas semanas, quizá un poquito más de un mes, en Marsella, con el presidente el máximo ejecutivo, era el CEO, no el presidente, de la segunda mayor naviera del mundo. Estaba estudiando, habíamos ido con el gobierno de Omán, en el que estamos diseñando un puerto de contenedores, una inversión de 4.000 millones de euros.
y habíamos ido a Marsella con la naviera pues a explicarle el proyecto, porque para que el proyecto al final pues se encaje todos los parámetros, era importante que una naviera de transshipment, no de import-export, en el cual descarga e importa, sino llega al puerto, cambia y se va a otro puerto, ¿no? Era importante que una naviera de transshipment firmara un acuerdo con el nuevo puerto. Y entonces, en el marco de esta conversación, el CEO le decía al omaní que, bueno, que cómo estaba todo el tema de la aprobación ambiental del proyecto, si habían pues hecho en ese sentido, y el gobernante omaní, el gobernante está el emir, y por debajo pues de una serie de ministros, pues uno de esos, ¿no? Pues decía que sí, que entendía, que no se preocupara, porque eso ya internamente lo iban a resolver, porque pues el otro ministerio pues estaba de acuerdo y que eso pues tenían que hacer los trámites, pero que eso se resolvería, ¿no? Y el CEO de la naviera se puso así muy serio y le miró así a la cara y le dijo: mire usted, no estoy hablando de si usted va a aprobar o no aprobar ambientalmente el proyecto, el procedimiento administrativo, evaluación de impacto ambiental que tenga establecido en el país. Lo que le estoy preguntando es que si usted, su proyecto, no tiene una adecuada estrategia de sostenibilidad, cumpliendo con los parámetros internacionales de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, ningún organismo internacional le va a financiar a usted el proyecto. Es decir, los grandes organismos de financiación internacional te piden esto, por ejemplo, los multilaterales, pues el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo del EBRD, el European Bank for Reconstruction and Development, todos te piden que tengas eso y lo utilizan para priorizar sus proyectos. Y en España, y eso dices, es que Oman, ahí en Oman son todos unos chapuzas, ¿no? Y ahí qué van a hacer en Oman. Bueno, Oman, renta per cápita mayor que la española. Pero nos pasa en España exactamente lo mismo. En España, hace poco tiempo también, el año pasado, un proyecto muy importante de alta velocidad española no recibió la financiación del Banco Europeo de Inversiones porque no había introducido en su esquema, no había justificado que el proyecto estaba adaptado a los parámetros de cambio climático, que ya os contaré lo que es. Bueno, decir que esto no son cosas que están por ahí, sino que son cosas que tenemos y que nos están afectando a las grandes decisiones de financiación de proyectos estratégicos en los países. Bueno, parte 2, introducción, parte 2, vamos a repasar dos cositas, repaso de las últimas tendencias internacionales en campo normativo, y aclaración de los conceptos de sostenibilidad y resiliencia, ¿no? Bueno, pues oye, en los últimos años se han adoptado varios acuerdos, pone ahí sin precedentes, quizás sea un poco exagerado, varios acuerdos muy importantes a nivel global, ¿sí?, orientados a garantizar el acceso a los servicios básicos y a afrontar graves retos como el incremento de emisiones de efecto invernadero o el aumento de población, entre otros. Primero, el archiconocido por todos, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Agenda 2030, muy importante y que hay que tenerlo pues ahí en la mesilla de noche. El Acuerdo de París de la lucha del cambio climático de 2015, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, la New Urban Agenda de la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3 en Quito, octubre del 2016. Y avances continuos de nuevas estrategias internacionales para reducción de riesgos de desastres, muchas impulsadas por la ONU y también por otros organismos internacionales. Estas instancias buscan que los países más afectados puedan recibir apoyo no solo para las emergencias, sino también para planificar, para reducir el riesgo. Bien, naturalmente, dentro de estos acuerdos son de los que se deben insertar la forma en que planificamos, diseñamos, construimos y operamos las infraestructuras. Solo un comentario, porque cuando se ve esto y cuando empiezas y la gente, y sobre todo pues las nuevas generaciones, quizá se incorporan a este campo de actividad, pues se piensan, o nos pensamos, oye, pues esto me lo voy a tener que mirar y a ver cómo, y lo voy a aplicar y esto está... Bueno, esto realmente, la forma de llevarlo a la práctica no hay que inventar nada,
y es tan sencillo como lo que os voy a decir ahora. O sea, todo este follón, ¿cómo lo llevo yo a mi proyecto? Pues aplicando los instrumentos que ya tenemos disponibles, con pequeños ajustes. Es decir, y esta cosa tan simple, no os creáis que la gente la tiene tan clara. O sea, ya tenemos la evaluación ambiental estratégica, que la habréis estudiado, para planes, políticas y programas, ya tenemos la evaluación de impacto ambiental, ya tenemos los sistemas de Environmental Management System, tenemos la certificación y la Labeling and Certification, O sea, estos procedimientos ya los tenemos, no hay que inventar nada, no hay que hacer nada nuevo, no hay que pensar en un nuevo procedimiento. Estrategias de sostenibilidad, en que se aplican en muchos proyectos. Ahora, pues dos de los proyectos más importantes, uno de ellos, desde luego, el proyecto más importante yo creo que hay ahora mismo en España, que está en Madrid, en mi opinión, que es el Distrito Castellana Norte. Desde luego eso es una herida en Madrid que llevamos sufriéndola pues 20 y pico años y que no hemos conseguido entre la ciudadanía y los políticos ponerlo en marcha. Bueno, pues ese proyecto, el proyecto es de un calado, a mí me parece, y la suerte, los ingenieros de ahora que os incorporáis a ese proyecto, muchos o algunos de vosotros que me empieza a poner en marcha, tenéis una gran suerte. Ese proyecto, aparte de lo que va a dar una unión sensacional, bueno, aparte de con todo el Pueblo Verde y demás, con el aeropuerto, bueno, a mí me parece un proyectazo. Este proyecto tiene una estrategia de sostenibilidad muy, muy trabajada, y muy... O el gran centro comercial, el gran centro comercial no, es un centro, ahora los centros comerciales ya no llaman centros comerciales, porque no les parece, son centros comerciales vacacionales o de ocio o algo así, ¿no? Uno que se está desarrollando en Torremolinos, parecido al que hay de Puerto Venecia en Zaragoza, ese centro comercial que tiene no sé cuántos, bueno, unas zonas lúdicas, no sé cuánto, un lago por ahí, hoteles, bueno, tiene de todo, casi creo que, menos comprar puedes hacer de todo, casi. Comprar también. Tiene una estrategia de sostenibilidad también que ha sido, además, pasada por el sistema de certificación, bueno, aparte del británico, el SEQUAL y el otro, ¿cómo se llama? El LEED, pero en edificios británico, ¿cómo se llama, hombre? El BER, ¿no? El BREEAM, el BREEAM, y el equivalente para infraestructuras, que es el SEQUAL, ¿no? Pues bueno, pues, es decir, realmente lo que hay que hacer es utilizar, en Europa, realmente utilizar nuestros instrumentos, que ya los tenemos, hacerlo bien e implementar estos nuevos criterios, no hay que complicarse la vida. ¿Qué es una infraestructura sostenible y resiliente? Bueno, esto, localícese la infraestructura insostenible. No es fácil, no es fácil. Además hay que saberse un poco el truco, o sea que... Pero ¿alguno intuye dónde está por ahí la infraestructura sostenible y resiliente? Insostenible. Bueno, ya os digo que no es fácil. Es esta carreterita que hay ahí, pues bueno, como va, pues está en línea recta para arriba, todos los años pues con las lluvias se va a la tierra, no se acaba de... bueno, simplemente, o sea que las infraestructuras... ¿A qué me refiero? ¿Y por qué pongo esta transparencia aquí? Hombre, porque siempre pensamos en las grandes cosas, ¿no? No lo que yo me toque a mí, no, en las grandes cosas, hombre, lo que yo hago, ¿qué más da? Eso está en todo, está en cada acción, en cada actividad, en cada cuestión que nosotros diseñamos o que movemos, está esto inmerso. Bueno, un resumen muy concentrado de lo que es la sostenibilidad, más allá de lo que ya todos sabéis por las asignaturas que estáis, pues bueno, es aplicar sensibilidad, conocimiento, criterio, atención y compromiso, sensibilidad, conocimiento, criterio, atención y compromiso a la hora de planificar, diseñar, construir, operar, en su caso abandonar, un proyecto de infraestructura, ¿no? Esto, al final, es que yo tengo que cambiar mi punto de vista, el foco, el centro de preocupación, hay que cambiarlo de la estructura y funcionalidad interna del proyecto hacia las relaciones de este con su entorno y el sistema que entre ambos forman. Sistemas, la teoría de sistemas, los sistemas
en todo esto es muy importante. Bueno, estamos hablando de elementos aislados, la infraestructura no es un elemento aislado, la infraestructura es un sistema. Para empezar, las infraestructuras son los elementos que permiten conectar las relaciones humanas, ¿no? Una carretera, una línea de alta tensión, una línea de transmisión de telecomunicaciones, conectan toda la actividad, son sistemas. Entonces, menos pensarse hacia adentro y más mirar a las relaciones, ¿no? Bueno, aquí hay un decálogo que no me quiero detener en él, en el que se concreta el concepto de sostenibilidad, que bueno, pues está en desarrollo también, ¿no? Pero bueno, son 10 es fundamento del desarrollo sostenible, incorpora seguridad, conocimiento, criterio, atención y compromiso ambiental, es un factor de calidad, etc. ¿Y resiliencia? ¿Qué es resiliencia? Bueno, así, si lo veamos de esta forma, pues esta pelota, pues cuando ejerce una fuerza sobre ella, pues vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces está en una situación con la pelota con su entorno, en una situación tal que cuando yo aplico una fuerza me vuelve al estado normal, ¿no? Entonces la relación entre la pelota y el entorno es adecuada para que la pelota se mantenga en el estado que yo quiero, en estado de reposo, ¿no? Una pelota no resiliente respecto a su posición es aquella que, si al aplicar una fuerza, pues bueno, pues no volverá a su estado, ¿no? La capacidad del sistema para afrontar de forma flexible, recuperándose en ciclos muy cortos, rebotando efectos negativos, lo que le permite conservar sus características estructurales, funcionales, perceptuales y evolutivas, ¿eh? Esto así permite tener la foto y luego ya uno aplicarle todos los adjetivos que queremos cuando hablamos de una infraestructura en su entorno, ¿no? Bueno, y también, pues, si queremos añadir sobre sostenibilidad, tenemos que esta es sostenible, es estable, y esta es inestable, ¿eh? ¿Vale? No puedo mantenerla ahí, no es sostenible. Bueno, quiero abrir un paréntesis sobre la resiliencia, porque la resiliencia la aplicamos, o sea, a nosotros como ingenieros nos viene del concepto del cambio climático, ¿no? Y el cambio climático, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Existe o no existe? ¿Existe? Es innegable. Y si yo te demostrara que no existe, ¿tú te lo creerías lo que yo te dijera o no? Si yo te demostrara, y entonces ya, no, muy bien, entonces, yo te lo demuestro, y tú me crees, y entonces ya nos olvidamos de todo, ¿no? O sea, si no existe el cambio climático, ¿vale? Acordamos en eso en esta sala, no hay cambio climático. Entonces, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. ¿No? Sí tiene sentido, ¿no? Porque una cosa es el cambio climático, pero ciertas medidas... Pero si... Vamos a ver, el cambio climático no es contaminación, ¿eh? La contaminación es otra cosa, ¿vale? Pero, oye, está subiendo la temperatura de la Tierra 2 grados, y convenimos todos que no es así, que no está subiendo. Entonces yo ya me voy, ya me libro, ¿no? De aquí, vamos todos, y ya no tiene ningún sentido. No hablo, insisto, ni de contaminación, ni de otras cuestiones, ni de sostenibilidad, hablo de cambio climático. Y por lo tanto, resiliencia, que es la capacidad de esa infraestructura para adaptarse ante una subida de temperatura, hacia el cambio de los huracanes, de los regímenes de lluvias, de los periodos de heladas, de los periodos de temperaturas, ¿eh? Entonces, si no existe el cambio climático, nada de esto tiene sentido. Si descubrimos que es por un volcán o por lo que sea, nada de esto tiene sentido, ¿no? Porque yo, desde luego, yo cuando acabé la carrera, los últimos años, me dieron una beca ahí en el Departamento de Oceanografía e Ingeniería de Costas, y tenía un catedrático, Javier Díez, que, macho, me tenía todos los días respondiendo papers del International Panel for Climate Change
para demostrar que no había cambio climático. 2 años estuve ahí, pim, pam, escribiendo ahí, que si sí, que si no, que si sube la temperatura se va a subir más el carbonato cálcico del mar, entonces eso va a generar no sé cuánto, y ahí demostrando. Entonces, claro, yo me iba ahí 2 días a casa preocupado, y digo, joder, si no hay cambio climático como usted dice, joder, ¿qué sentido tiene esto, no? Y de hecho empecé a preguntar, le pregunté ahí a una persona a la que yo admiraba mucho y que era bastante sabia, pues le dije, oye, ¿qué pasa, macho? Si no hay cambio climático, estoy haciendo el canelo con todo esto, ¿no? ¿Y si cesara? ¿Y si mañana resulta que empiezan las variables porque ya nos hemos recuperado y tal, y cesa? ¿Qué pasa? Nos tenemos que dedicar a otra cosa, yo por lo menos, ¿no? Porque vosotros todavía tenéis opción, pero yo... ¿Qué creéis? Que me dedica a otra cosa. ¿Perdona? Sí. Ahora inventarse algo nuevo, ¿no? Para pasar el rato. Claro, las empresas por lo menos tenemos que estar inventándonos algo nuevo todo el rato, porque tenemos que seguir... Bueno, pues esta persona que os digo, a finales de los 90, me dio la respuesta a esa gran duda existencial que yo tenía. El cambio climático es una idea de fuerza que puede movilizar a la sociedad hacia un estilo de desarrollo más sensato. Si no existiera, convendría inventárselo. Claro, está claro. Si o sea, el hecho, tú lo has dicho antes. El cambio climático nos acerca, nos permite darnos cuenta de que no somos omnipotentes, de que no vamos a hacer lo que queramos, nos ayuda a repensarnos cómo estamos consumiendo, qué estamos haciendo, cómo estamos emitiendo, un estilo de desarrollo más sensato. Ya solo por eso nos da igual que exista o que no exista. ¿No os parece que todo lo que hacemos pensando en el cambio climático tiene un sentido más propio que lo contrario? ¿No parece razonable eso? Independientemente. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es decir, ¿tú qué crees que tiene más sentido? ¿Estar quemando petróleo para calentar una vivienda o mi oficina? En mi oficina estamos 1.200 personas y tenemos 2 opciones. O que fuera una de las 4 torres y calentarla a base de soltar calefacción y aire acondicionado en verano, o aislarla muy bien, de tal forma que sea más eficiente y consuma menos, que necesite menos energía. ¿Tú crees que hace falta inventarse algo? Lo que hace falta muchas veces es que las personas veamos que hay algo que nos hace, si es que es natural, pues yo quiero gastar más. Pues muy bien, tú querrás gastar más, pero eso es o sea, dices, es más sensato el gastar menos. Si tú puedes, porque da igual, si es que mira, ya se ha demostrado que no sube, ¿qué más me da? Pues yo sigo gastando, porque como ya se ha demostrado que no hay cambio climático, vamos a ver, esto es una caricatura, es una caricatura, no quiero que aquí ni dar ninguna ni sentar cátedra de nada, que mucho menos me toca a mí, pero simplemente que en el peor de los casos, yo no hay ni una idea, ni una en la que se exprese la necesidad de cuidar el planeta, de ser más cuidadoso, de consumir menos, de ahorrar, que sea incoherente, con un estilo de desarrollo más sensato. Sí. Para ser responsable medioambientalmente no hace falta engañar. Es mi punto, o sea, yo es lo único que estaba diciendo. Pues no hace falta engañar a nadie y nadie está diciendo que se engañe a nadie,
Yo estoy diciendo, ¿y si no existiera qué? Lo que estoy diciendo es simplemente, oye, no te preocupes. Ya habrá otros que vean si existe o no existe, pero que no sea ese el elemento de discusión. Que no sea ese el elemento de discusión. Porque en cualquier caso, aunque no sea así, parece que esto es sensato. Vamos, a mí, o sea, aquí estoy dando mi opinión, a mí me resolvió, ya dejé de pensar en eso. Me resolvió el tema, porque ya no me preocupé si había o no había cambio climático. En ese momento, oye, es que es verdad, si es que todo lo que me dicen es más sensato, que ahorre agua, que comparta, que traslade el conocimiento. Es decir, yo estoy por ver, pero si alguno, podemos seguir discutiendo sobre ese tema y si quieres lo pasamos a la fase de preguntas si queréis, ¿vale? Y avanzamos sobre ese tema para no ralentizar la clase, ¿vale? En todo caso, a mí me parece que puede movilizar a la sociedad hacia un estilo de desarrollo más sensato. Luego comentaremos, y en todo caso, lo metí entre paréntesis, os recuerdo. Bueno, quizá hay otra gran idea que también está por ahí, que parece que el que habla de resiliencia ya es la nueva idea, ya la sostenibilidad ya está anticuado, ahora ya la resiliencia. Ya el medio ambiente ya ni te cuento, eso ya ni tal, ya se pasó a ser sostenibilidad y ahora ya resiliencia, ¿no? Bueno, yo solo os quiero decir una cosa, y esto sí que no es opinión, esto es la resiliencia está incluida en la sostenibilidad. Cuando yo diseño un proyecto sostenible, estoy diseñando un proyecto más resiliente. ¿Vale? Eso es lo que quería decir aquí. Si luego queréis preguntar sobre esto, también nos detenemos, pero prefiero que avancemos, ¿no? Bueno, ¿qué oportunidad nos brinda este campo profesional? Porque aquí supongo que todos estaréis pues, a punto de empezar a trabajar, y seguro que, bueno, ¿y esto aquí yo voy a hacer o no voy a hacer, o hay interés? Pues bueno, bueno, decíamos antes, ¿le importa a una infraestructura el cambio climático? ¿Le importa ese pilar de ese puente de ahí que suba un grado la temperatura del planeta? Bueno, pues naturalmente que le importa, ¿no? Aquí esta viñeta, a modo de, dice, una ingeniería civil preocupada por el medio ambiente, es decir, que tenga en cuenta el medio ambiente, evitará que el medio ambiente tenga que preocuparse por la infraestructura, porque se la cargará y ahí está, pobre, me la estoy cargando, pero en fin. O sea, la infraestructura, pues al final es algo frágil, limitado en el tiempo, que está ahí ahora, pero el medio ambiente es el que evitará, si lo hacemos pensando en el medio ambiente, o sea, es al revés, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Pues bueno, esto son cosas que están por ahí todos los días, ¿no? Para mí es muy fácil trabajar en yo siempre que preparo, voy a visitar, pues mira, hace unas semanas fuimos a Dubái, ¿no? Dije, a ver qué les cuento a estos de cambio climático, a los de Dubái y tal. Entonces te metes y dices, bueno, entonces siempre das una presentación, les cuentas lo que haces, lo que viene, lo que tal, y tienes que meterte un poco en el país, entender, ¿no? Pues tú pones en Dubái, cambio climático y tienes 8.000 ejemplos de grandes cosas, es decir, esto está, y esto está pasando, ¿no? El otro día con Mozambique, es decir, esto es lo que tenemos, estas son situaciones que están ocurriendo hoy en día y que la sociedad, la ingeniería, tiene que dar respuesta, ser solucionóloga de estas situaciones. Bien, entonces, el primer tema es la necesaria revisión de los parámetros ambientales que afectan a nuestros territorios. ¿De qué parámetros hablamos? Bueno, pues hablamos de parámetros, o sea, de una serie, sobre todo, de una serie de parámetros, todo lo que tiene que ver con esto que hemos dicho aquí, con temperaturas máximas, con inundaciones, porque hasta ahora, si os fijáis, los diseños de cualquier infraestructura en el mundo se ha hecho con un concepto frente a la lluvia, por ejemplo, frente al viento, frente a la temperatura, que se llama periodo de retorno, ¿no? El periodo de retorno, eso sí que seguro, se sigue estudiando hoy en día el periodo de retorno, ¿no? Ya no se estudia. Periodo de retorno, y pues tengo que calcular el camino de mi pueblo. Pues oye, una lluvia de periodo de retorno 10 años, porque si no pasa nada. Oye, que tengo que
de la carretera nacional, oye, pues ya una lluvia de 100 años. Oye, el puente de alta velocidad, no sé cuánto, pues de 1000 años. Oye, periodo de retorno, inundación de una central nuclear. Pues oye, 10.000 años, periodo de retorno, entonces tú, mira, oye, ¿qué ha pasado en estos últimos 1000 años, 100 años, 10 años? Y así diseñas la lluvia de diseño y con ello diseñas el proyecto, ¿de acuerdo? Pero eso ya no vale, porque si decimos que hay cambio climático, yo ya no puedo diseñar mis infraestructuras con el periodo de retorno de 2 años para atrás, tengo que diseñarlas con lo que digo que va a pasar en adelante. Si ahora va a llover más, ya no me vale solo saber cuánto llovía antes, me vale para establecer las condiciones cero, pero tendré que decir, oye, en función de lo que yo digo, de lo que se dice, de lo que la comunidad científica acepta que ha cambiado el clima, así tendré que diseñar. Por tanto, ningún manual de diseño de infraestructuras del mundo sirve, tal cual está. Así tomar mis palabras, pero habrá que empezar a revisar. Hombre, pues si sirven, nos van a caer mañana todo, porque oye, hay elementos, por supuesto, hay coeficientes de seguridad, etcétera. Pero hay que plantearse que no me vale diseñar como diseñamos hasta ahora, si lo aceptamos, sino que hay que repensarlo, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto. Y claro, cuando diseñamos las ciudades, este es un caso en Colombia, en Villavicencio, que pues está la ciudad por aquí, y la ciudad está creciendo por aquí. Entonces hicimos un análisis, un mallado de las condiciones climáticas, vimos a ver cuál es la lluvia de retorno con las nuevas, ya veis que la ciudad está creciendo por aquí, ¿no? Y bueno, y resulta que nos salía esto. Viene la lluvia, el río va acogiendo toda la tormenta, y fijaros que la tormenta pues se anega toda la ciudad. Que esto, no, es que era el 17, no, es que esto es de ahora, del siglo XXI, esto es del siglo XXI. Luego tuvimos la suerte o la desgracia de hacerlo antes de la inundación que hubo, y después, y por eso vino la inundación y ocurrió lamentablemente. Si lo metéis por ahí por internet lo veréis, y ocurrió. Eso, bueno, pues se habría resuelto con las adecuadas protecciones aquí, que hace que el río no se desborde por donde el río quiere, sino que se desborde por donde nosotros queremos que se desborde, ¿no? Bueno, avanzamos porque... Bueno, os decía antes la necesaria adaptación de numerosas obras civiles y especialmente los códigos técnicos para su diseño. Bueno, si esto que nos ha dicho aquí Mauricio, pues sí, oye, aquí que hay que cambiar los códigos de diseño, pues sí hay que cambiarlos, ya se está haciendo. Por ejemplo, en países más en Europa, todos estos ya los parámetros de seguridad se han tenido, y bueno, pero se está revisando, por supuesto, pero nosotros ya hemos hecho bastantes trabajos de adaptación al cambio climático de los códigos de construcción, y para ello, pues primero tienes que modelizar todo el país, primero hay que ver la infraestructura que ya está hecha, ver cómo es un trabajo precioso, precioso, y además entran unas cosas más importantes de todo esto, es que los equipos de trabajo tienen que ser multi e interdisciplinares. Eso es base y además es una maravilla, porque nosotros aquí en estos proyectos pues tenemos, por supuesto, ingenieros de montes, tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros hidrológicos, porque tú tienes, pues primero tienes una gran parte del territorio, cómo funciona el territorio, luego tienes que hacer un mallado para levantar, para ver cómo afecta ese cambio de esos parámetros de temperatura, de precipitación y demás en cada uno de los nodos de esa red, ¿no? Para eso utiliza pues, topografía, personas de GIS, personas de sistemas y geosistemas, luego los ingenieros para ver cuáles son las infraestructuras críticas y luego ver cómo esas infraestructuras críticas hay que repararlas o no repararlas, ¿no? Y luego diseñarnos los nuevos códigos técnicos. Son proyectos muy bonitos, ¿no?
O en Mozambique, donde también hemos, pues bueno, esto es de hace poco tiempo, esto es, pues no sé de cuándo es, pero es una noticia relativamente reciente, ¿no? También modelización climática y revisión de normas y reglamentos existentes, ¿no? O este otro caso, en Argentina, que estamos haciendo en este momento, una guía técnica para abordar la sostenibilidad y resiliencia y bajas emisiones en proyectos de infraestructura de Argentina. Es decir, es una guía, al final, para utilizar en la planificación de proyectos de infraestructura, y así como distintas etapas de su ciclo de vida: diseño, planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiación y cese del servicio. Ese tipo de trabajos se están haciendo ahora en el mundo en relación con esta temática, ¿no? Bueno, igualmente el diseño de las ciudades, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una metodología también en el cual pues desarrollas unos escenarios de cambio climático, esos cambios climáticos identificas la vulnerabilidad y la reducción de los riesgos a los desastres, y con eso diseñas por dónde tiene que ir creciendo la ciudad, ¿no? Y con esto pues priorizas las infraestructuras o el crecimiento urbano, ¿no? Eso, por ejemplo, pues lo hemos hecho ahora en ya casi 50 países en América, por ejemplo. Perdón, 50 países, no, 50 ciudades, quería decir, 50 ciudades. Crecimiento urbano, adaptación al cambio climático y desarrollo urbano y crecimiento urbano en estas condiciones. Estos temas sí que lo veis todos los días en prensa, ¿no? Bueno, comentaban antes de la sesión con vuestros profesores que ahora estamos en un trabajo en el que estamos tratando de demostrar, o sea, hacer esto es rentable. En el largo plazo yo creo que nadie lo duda, ¿no? Nosotros estamos tratando de explicar y de demostrar que es rentable en el corto plazo, es decir, que optar por una solución sostenible o una solución no sostenible es rentable desde el primer euro que te gastas, o mejor dicho, que no te gastas ya. Es decir, plantear las soluciones sostenibles es más económico, desde el momento en que empiezas a construirla ya es más económico. No tienes que esperar a que dentro de 20 años, porque lo que has evitado, que te ibas a gastar, tal, que a lo mejor es más difícil de ver, porque todos somos, aunque tú digas, también somos todos, que lo que no tengamos dentro de medio minuto ya... Y sobre todo esto, que para mí esto ya es demoledor, ¿están nuestros clientes dispuestos a pagar por un proyecto sostenible? Sostenibilidad es calidad. ¿Están nuestros clientes dispuestos a pagar por un proyecto de calidad? Pues el que pueda, sí. El que no, pues no. Pero el que pueda, sí pagará por un proyecto de calidad. Nosotros hemos acuñado una frase que dice: in the future, infrastructure will be sustainable or will not be at all. O serán sostenibles o no serán. Entonces, desde luego no dudemos que este es el camino, y que es el camino de la calidad, y esto es lo que estamos también trasladando, ¿no? Bueno, es un problema que interesa a todos. Tú tienes un problema y al día siguiente está en prensa. El año pasado, cuando vino Barack Obama a Madrid, no vino a hablar de sus experiencias económicas, de cómo gestionó la crisis no sé dónde. ¿Sabéis de lo que vino a hablar? De esto. Todas las cosas, pues contaba sus problemas que tenía con Trump, en ese caso, que él decía, yo digo sus palabras, no juzgo, esto no es, son sus palabras. Él decía que él con Trump podría discutir si el cambio climático pues es así o es asado, si hay más grados o menos grados, o si es lo otro o no es lo otro. Incluso podría discutir que no hay que hacerle caso porque los chinos no le están haciendo caso y están creciendo más, y que Estados Unidos no puede permitirse no seguir consumiendo, no seguir generando, no seguir usando combustibles fósiles, porque entonces China le iba a pasar y eso estratégicamente el país no se podía permitir. Eso, él decía, yo puedo discutir eso con Trump. Lo que no puedo discutir es cuando me dice que no hay cambio climático, porque eso ya no da. Bueno, es lo que decía. Bueno, es un tema que interesa, ¿no? Aquí están los líderes de todos los organismos multilaterales del mundo en una reunión, el 2017 Global
Infrastructure Forum, el presidente del BID, del Banco Mundial, del African Development Bank, del Asian Development Bank, del European Bank for Reconstruction and Development, del European Bank for Investment, todos están aquí, de la CAF. Bueno, y estos, al final, lo que ellos estaban encontrando es que el problema no era en que no hubiera dinero para financiar infraestructuras sostenibles. El problema es que los países no estaban siendo capaces de priorizar y de gestionar adecuadamente sus necesidades. No era un problema de financiación, es un problema de priorización de los países. Entonces hay interés, hay ese concepto en el campo financiador, ¿no? Bueno, vamos un poquito justos ya, vamos a pasar esto. Tengo aquí, luego si queréis comentamos, aquí hemos diseñado 13 normas para desarrollar proyectos sostenibles. El que las aplique, con esto ya puedes vivir 40 años. El que sepa aplicar estas 13 normas ya no tiene que preocuparse por nada más. Pasa es que yo hoy no las voy a explicar porque no vamos con tiempo, pero otro día si queréis, están un poquito aquí y tal, vamos a pasarlas. Bueno, en conclusión, no sé si tenía el vídeo que venía aquí. Bueno, esto, pues mi objetivo en esta sesión era, pues oye, trasladaros que este es un campo pujante de actividad, que el cambio climático ha sido ya globalmente aceptado por la comunidad empresarial, por los gobiernos, por las organizaciones, por las universidades, por las organizaciones internacionales y por la opinión pública, ¿no? Que junto a ello la sostenibilidad de las actividades humanas es sin duda es una prioridad para cualquier nuevo proyecto. Siempre te hablan de ese tema. En cualquier gran o pequeño proyecto. Ayer mismo me llamó también un cliente para un tema de un parque fotovoltaico y le interesaba la cosa, y decía, pero que venga uno de medio ambiente, que venga, tengo ahí, que conoce a los del ministerio, es decir, está. Y que en el mundo de la empresa, el mundo empresarial, esto para nosotros es una oportunidad. Y no es que sea una oportunidad, es que es la forma de colocarnos con un discurso mucho más avanzado, un discurso de calidad y un discurso de futuro. O sea, el que no utilice este discurso cuando habla de infraestructuras, cuando habla de desarrollo, cuando habla de crecimiento, el que no utilice este discurso se está quedando atrás. Yo quería acabar con un vídeo. Nosotros, os he dicho, IDOM... espera, ya he oído por ahí. IDOM, o sea, una empresa de ingeniería pues de 4.000 personas, trabajando una facturación por encima de 500 millones de euros al año, trabajando en todo el mundo. Nuestro objetivo así es pues hacer unos proyectos, hacer mejores proyectos, hacer proyectos más grandes, facturarlos, cobrarlos y ganar dinero para pagar las nóminas, para que las personas puedan trabajar en un ambiente más confortable y para seguir el mercado, ¿no? Pues con ese objetivo que os he dicho, el de ganar dinero, de hacer proyectos más grandes, más importantes, cada 5 años pues desarrollamos un vídeo que es el que enseñamos a nuestros clientes para que entiendan qué es IDOM, ¿no? Y yo os quería enseñar el de este año, que dura 3 minutitos. Esto, ¿qué tengo que hacer aquí? Tienes que enchufar, vale. Es un vídeo que dura 3 minutos. Y con eso cierro la presentación para que entendáis qué es, o sea, porque esto decirlo está muy bien, pero bueno, luego hay que ver si luego qué es lo que tú cuentas, ¿no? A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría, con proyectos en más de 125 países a lo largo de los 5 continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación,
y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean, como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China, o los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México, o el nuevo metro de Riad y el viaducto Duna en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mamés en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alioune Diop de Bombay en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el centro de la economía naranja e industria 4.0. O centros de convenciones, como el Dwarka Convention Center en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Hitos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría, preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Hitos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento. Todos estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso permanente que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Bueno, pues como os decía, veis que aquí tratamos de dar una imagen avanzada de futuro y de calidad, ¿no? Y para eso fijaros cuál es el hilo argumental que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esto nosotros luego nos lo creemos y creemos que es la única forma. De hecho, es nuestra misión, nuestra visión de futuro, ¿no? Realmente que cuando cualquier persona en el mundo se pregunte quién diseña infraestructuras de calidad, sostenibles y resilientes, pues piensen en los de IDOM, ¿no? Pero desde luego es nuestra forma de entender esto y desde luego es mi forma de hacerlo. Y eso es un poco lo que os quería contar hoy, ¿eh? Más o menos hemos cumplido con la hora, ¿no? Bueno, oye, no, ahora vienen las preguntas, si las hay, o bueno, no sé cómo lo organizas. Sí, ahí está. Vendría. Bueno, muchísimas gracias ante todo, Mauricio, por esta charla. Dejamos 3 segundillos para que la gente que se tenga que ir pues pueda dejar el aula, pero mientras tanto lo que sí os rogaría a aquellos que os quedéis, que vayáis pensando en esas preguntas que seguro que tenéis muchos en la cabeza,
para poder ahora hacerle a Mauricio. Pues ahora sí, nos hemos quedado bastantes menos de los que estábamos inicialmente. Empezamos ese turno de preguntas. Si alguno tiene alguna de cualquier índole que pueda estar relacionado con esa resiliencia, esa sostenibilidad que hemos estado hablando en infraestructuras, sentíos libres de levantar la mano. Os paso el micrófono y empezamos. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ha comentado antes que ser sostenible o crear infraestructuras sostenibles y resilientes es rentable a corto plazo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Hay algún dato que lo respalde? O? Bueno, hombre, te digo que estamos investigando sobre eso, pero bueno, te respondo con un caso para que lo veas muy claro, ¿no? No sé, tú imagínate que tienes tanta población que tiene que ir de aquí allá, ¿no? Y tiene que cruzar un río y tiene que ir todos los días, ¿no? Entonces hay una carretera y esa carretera pues ya está a tope, ¿no? Entonces dice, bueno, pues tendré que hacer otro puente, ¿no? Porque claro, si todo el mundo tiene que ir allí, no hay más remedio que hacer otro puente, ¿no? Entonces, pues esa solución, pues bueno, pues me va a costar, pues bueno, me cuesta X millones de euros, ¿no? Porque no sé si has visto ahí, entre los criterios de una sociedad sostenible, había uno que se llamaba gestión de la demanda, gestión de la demanda, no sé cómo la hemos llamado exactamente, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, entonces, me dice, oye, pero es que mire usted, es que usted dice que tienen que ir allí, todas esas personas, pero ¿por qué tienen que ir allí? Porque, no hombre, porque hay que satisfacer la demanda, ¿no? Pedro, hay que satisfacer la demanda, ¿no? Tienen que ir allí. Bueno, pues es que eso es una solución que no es sostenible. Usted, en vez de ir allí, si usted consigue que ahí crear un polo de negocio, ya no tienen que ir allí, ya solo tienen que ir aquí y ya no tengo que hacer ese puente. Por tanto, esa solución sostenible es más barata que hacer el puente para ir todos allí. La demanda no siempre hay que satisfacerla, la demanda se puede gestionar. ¿Por qué hay que hacer más carreteras para ir a los mismos sitios? Si conseguimos que la gente tenga interés en ir a otros sitios, no tendré que hacer más carreteras. Lo que pasa es que a ti ya te he fastidiado, te he hecho pensar fuera de tu universo. O sea, claro, macho. La idea que yo tenía, sobre todo, al hacer esta pregunta... Es que la idea que uno tiene es que es claro. Pero mi idea va en la línea de lo que... Es más caro, hacer un puente que aguante más es más caro. Sí, pero claro, pero es que estás pensando... hay que pensar en otras, hay que salirse de lo que uno piensa que es más obvio y tal, y entonces resulta que se te ocurren cosas, ¿no? Si piensas en los temas tal, pues no hay nada, porque está claro que un pilar de un puente que aguante 10 urregazos, que aguante 20, el que aguante 20 cuesta más, ¿no? O no, es otro día. Sí, sí, efectivamente, tienes razón y estoy completamente de acuerdo y me parece la situación ideal a la que deberíamos llegar en un futuro, pero tengo la sensación que ese ejemplo que usted pone es a nivel de planeamiento urbanístico, estratégico, a un nivel de una escala mucho mayor. Entonces, mi pregunta va más a la hora de realizar ese proyecto. Si verdaderamente hacer ese puente de forma más sostenible, yo ahora mismo no tengo ejemplos, ni se me ocurre ninguna manera de que sea más sostenible, o hacerlo de madera, ni idea, pero bueno, ¿cómo es hacer ese proyecto en concreto más sostenible, más rentable para el que lo realiza, el que se va a aprovechar de ello, el que va a sacar un rendimiento económico? Obviamente el enfoque estratégico sería el ideal y al que deberíamos enfocar todos los esfuerzos, pero hay que ir dando pequeños pasos antes. Claro, eso no vamos... Naturalmente, mira, Pedro antes me ha dicho una fórmula o un material que consigue abaratar los costes de no sé cuánto, en función de... Y en eso estamos precisamente, en mostrar cómo desde el momento de la construcción, no pensando en 10 años, 20 años, el momento de la construcción, es más rentable, el momento que tú tienes que del inversor, es más rentable. Y en eso estamos. Pero para eso, te vuelvo a repetir,
no te limites en pensar exclusivamente en tal, porque exclusivamente eso estás tomando parte, y no puedes tomar la parte por el todo, estás haciendo un análisis incorrecto. Yo te he hablado de sistemas, del territorio, es que tú no puedes pensar en la infraestructura, no, es que esto es así y así, no, macho, es que si piensas esto, es que yo quiero, macho, pues lo siento mucho, es que esto no está solo. O sea, las infraestructuras son las venas por donde circula la información del territorio, y no puedo quedarme solamente con ese trocito. Te tienes que pensar como, o sea, hay otro tema, o sea, no sé si has visto los 13, entonces de esos 13 tú me estás cogiendo uno solo, pero hay 13 cuestiones a las que tienes que atender para diseñar una infraestructura sostenible. Entonces, naturalmente eso solo va por tener en cuenta todos los parámetros, o una parte de ellos, importante, pero no solamente uno o dos, y teniendo uno o dos, en el largo plazo es muy fácil de demostrar. O sea, yo tengo por ahí, hoy no os lo he puesto, pero otras veces lo cuento, estudios de rentabilidad. Es decir, yo ya soy capaz de demostrar, sin mucha dificultad, cómo una infraestructura sostenible es más económica que una resiliente. Ninguna dificultad tengo en el largo plazo, en el medio plazo, ni siquiera en el largo, en 10 años. Una infraestructura tiene un periodo de vida de 20, 30, 50 años, ¿no? En 10 años ya es más rentable. Eso ya es muy fácil. Si quieres lo comentamos también, ¿no? Pero ahora estamos en demostrar que es más económico desde el principio. ¿Vale? En 10 años, ¿por qué? Porque mete los temas de mantenimiento, de operación, de reparación, cuentas lo que te ahorras de tal, o sea, eso está y eso es ahí, ¿no? Sí. Hola, buenas. Quería, felicitarte por la presentación. Y quería preguntarte sobre un poco la pata para mí que ha faltado en el concepto de sostenibilidad, que es la parte social, porque hemos visto sobre todo ambiental, un poco económica, pero la parte social no termino de ver las iniciativas de IDOM en este aspecto. Lo primero es que aquí estamos hablando de sostenibilidad ambiental. Vale, eso es lo primero. Está por ahí dicho en algún caso, pero vamos a ver, nosotros lo que realmente sí está, porque está en todo, porque al final está en todo. Cuando tú hablas de una, hablas de todo. Realmente no son 3 patas, para mí son 4 patas, ¿no? La ambiental, la económica, la social y la territorial. Son 4 patas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no he querido meterme mucho con la económica porque, claro, cuando metes sostenibilidad, no, la sostenibilidad económica no es esa a la que nosotros nos estamos refiriendo. La sostenibilidad económica, cuando en un banco habla, este banco es sostenible económicamente, gana dinero o no gana dinero, no nos referimos a eso. Pero si te refieres, es que el aspecto económico y el aspecto social, bajo este punto de vista, yo te digo, no de la rentabilidad económica, están dentro de la sostenibilidad ambiental también. O sea, si tú has estudiado asignaturas en las que se analiza eso, los parámetros sociales, los parámetros económicos, culturales, de patrimonio, todos esos se habla y están dentro de ellos. Y es más, como no he hablado tampoco de otras cosas, no he hablado de contaminación, no he hablado del suelo, no he hablado de la biofauna, no he hablado de la bifauna, no he hablado de la vegetación, no he hablado de todo eso, no he hablado, ¿no? Pero la social, en ese punto que tú te refieres, está incluida en esas también, para mí. O sea que, sí. Tal vez un poco el objetivo que nos has hablado de la empresa, ¿no? El hacer proyectos cada vez más grandes, más importantes, no puede entrar un poco en conflicto con esa sostenibilidad social o económica de ciertos países, en donde además estáis actuando, que son países en desarrollo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, te pregunto un poco cómo... Nosotros vamos a ver, claro. Quizá ahí convenga estudiar cuál es la cultura de IDOM. IDOM es una empresa española que no tiene dueño, o mejor dicho, los dueños de la empresa son las personas que en cada momento trabajamos en la empresa. Es decir, ahora mismo IDOM tiene más de 800 socios, que son 800 personas que están trabajando. Cualquier persona que se incorpora a IDOM, desde el ingeniero más brillante hasta pues, la persona que está en la recepción de la oficina de Madrid, por decirte, cuando entras, son socios de IDOM. Entonces, para ser socio de IDOM, pues hace falta unos años en la compañía, que
que, digamos, que te encuentres cómodo con el estilo, con la forma de hacer, con la filosofía de la compañía, y en ese momento pues, un grupo de socios, la junta de socios, pues decide tal y se proponen los nuevos socios, ¿vale? Siempre personas de la compañía. Cualquier persona, ahora después te explico eso, cualquier persona, si dejas IDOM, tienes que vender tu participación en la sociedad, ¿no? Y dices, bueno, seguro, pero el presidente tiene el 99,999 y los otros 800 el 0,... No hay nadie que tenga más del 1% y probablemente sea el presidente, pero porque es de los que tienen mayor edad, ¿no? ¿Eso qué te lleva? A que IDOM es una empresa de personas. Y IDOM es una empresa en la que las personas están porque piensan que es el mejor sitio para desarrollar su carrera profesional. Y el objetivo de IDOM es darles a esas personas los proyectos más interesantes, sean grandes o pequeños, sean de entorno ambiental o industrial o infraestructura o el que sea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una vocación de hacer proyectos que sean muy interesantes y que realmente las personas, los ingenieros de IDOM, estén en la compañía porque tengan proyectos muy interesantes. Y luego, haciendo eso, hay que ganar algo de dinero, porque si no, ¿y el dinero en qué lo invertimos? Pues en innovación, en formación, en instalaciones y en reservas, para pues, si vienen años duros, ¿qué tal, ¿no? Entonces, con ese punto de vista que te he dicho ahora, quizá entiendas más por qué queremos hacer proyectos, porque para tener mejores ingenieros tienes que tener los proyectos más interesantes, ¿eh? Bueno, no lo unas a tamaño, únelo a interesantes, ¿eh? Ese es el esquema. Por eso a mí me oirás hablar mucho siempre de proyectos emocionantes, proyectos tal, proyectos que te pongan, proyectos que te atraen, proyectos que te animen a quedarte en la compañía. No sé si te me has comprado la idea, pero vamos, esa es la forma en que nosotros lo hacemos. Bueno, yo tenía una preguntilla que era con eso de que has dicho de que si los clientes están dispuestos a pagar por un proyecto de calidad, ¿no? Porque como ahora pues todo tiene que ser un poquillo más sostenible, con un poquillo digo que ya la normativa, muchas normativas ya te obligan directamente a eso. Entonces ya no es un poco lo que los clientes están dispuestos a pagar porque en cierto modo están obligados, ¿no?, a pagar por proyectos más sostenibles. Entonces, con respecto a lo que ha dicho Pedro, de países menos desarrollados en los que vosotros estáis creando proyectos y poniendo, o sea, haciéndolos directamente, esos países menos desarrollados yo supongo que no tendrán ese tipo de normativa obligatoria. Entonces, ¿cómo lo abordáis? Bueno, pues vamos, lo que tú has dicho más o menos te ha respondido a la pregunta, pero primero, que sostenibilidad es sinónimo de calidad. Eso, si lo ves ahí, te parece muy evidente, pero no es tan evidente, porque tú si dices, oye, ¿tú estás dispuesto a pagar por una bicicleta de calidad? Sí. Si tienes, o sea, si tengo dinero, si no tengo, tendré que ver, oye, que estoy bien alimentado, que bebo, que tal, que tengo cama, que tengo casa, que tengo tal, y una vez que lo tengo todo, tienes, mira, 2 bicicletas, esta es de más calidad. ¿Estás dispuesto a pagar? Pues parece sí, ¿no? Entonces, la primera idea que voy a decir es que, ¿está usted dispuesto a pagar productos sostenibles? Es que podría ser que no. O sea, aquí vemos todos que simplemente que sí. Yo creo que el 90% de mi auditorio no lo tiene nada claro. Entonces, en Europa, en España y en esta escuela, todos dicen sí. Pero estaba comentando el caso del empresario de Turkmenistán, que vino, después de contar yo la chapa durante 45 minutos, dijo, muy bien, ingeniero Gómez, casi me dice licenciado Gómez, muchas gracias, pero es que a mí me sobra la energía, me sobra la gente y me sobra el dinero. Entonces no quiero algo eficiente, déjeme en paz, yo quiero aquí una... Entonces, claro, quizá en este auditorio, pues está más cogido porque a lo mejor todos lo entendéis más claramente, pero cuando tenemos que contar, y eso nos ha pasado en Harvard, lo decíamos, ¿no?, que tienes que contar, ¿do clients pay for a sustainable project? O en Nicaragua, o en tal, pues en la medida en que puedan permitírselo. Si entendemos que es calidad, y nosotros entendemos que es calidad. Y me decías que en otros países, entonces, bien, entonces dices, oye, aquí te obligan por la normativa. Bueno, no, insisto, Europa es la parte del mundo más avanzada
O sea, en Europa tenemos grandísimos privilegios, absolutamente, que no se tienen en ninguna otra parte del mundo, ni en Estados Unidos. Y oye, pagamos muchos impuestos, pero también aquí lo importante no es ser tú muy rico, los más muy pobres, porque entonces estás todo el día angustiado, es que todos más o menos, y tú si puedes un poco más, ¿no? Porque así, pero más o menos que haya tal. Y en Europa hay una normativa ambiental que está por delante de Estados Unidos, en mi opinión. Y en otras partes del mundo ya ni te cuento. Entonces, en muchos países esto pues no están tan acostumbrados. Por eso te digo que estáis en la cabeza del mundo. Por eso os digo que estáis en la primera línea del mundo en estos temas. Vale, y entonces ahora los proyectos que estáis haciendo en otros países que, por así decirlo, no tienen normativa que tengáis que cumplir para ser más sostenibles, sí. ¿Cómo medís como esas Oman, por ejemplo, pues porque dice, mira, tú quieres hacer este puerto, financiación internacional, pues tienes que hacer esto. Pero ¿cómo medís esa sostenibilidad? Me refiero, esa mejora o esa sostenibilidad en esos países que no tienen ningún tipo de, por así decirlo, normativa, que dices, a lo mejor haces un puerto con hormigón, pero yo qué sé, que... Sí, pero te olvidas de toda la biocenosis, del fondo marino que sea y sí, pero puede ser más sostenible porque ellos no tienen ningún tipo de... ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Dices, sí, o sea, que a ellos no les interese para nada si es sostenible o no, porque tienen otros problemas, ¿no? Por ejemplo, es decir, vamos a ver, tú no tienes por qué medirlo, o sea, medirlo lo puedes medir en cualquier parte del mundo, es establecer unos indicadores y tomar datos para esos indicadores y ver a transformarlo en valores de calidad ambiental y en función de eso, pues agregar después si quieres, o sea, medirlo, porque en todas las partes del mundo tú te mueres o no te mueres con determinadas condiciones de NOx, por ejemplo, o de ácido sulfúrico, o sea, y un animal, o sea, no sé, un lagarto de tal, en un ecosistema vive y si se lo cambias, no, en cualquier parte del mundo ese lagarto de ese tal, o sea, eso son valores universales, no es que en unos países. Otra cosa es dónde estás tú la vara dónde estás el límite, ¿no? Bueno, pues ahí tienes, pues ya está, ahí tienes, pero tú... Pero lo negocias un poco con... Hombre, claro, el país, digo yo, no, tú no negocias nada, o sea, el cliente tiene una normativa en su país que tiene que atender y él decide hasta dónde quiere llegar. Él decide hasta dónde quiere llegar. Si no lo necesita, pues no, pero, o sea, vosotros habréis visto, en la región Chamartín, ahora Distrito Castilla Norte, ya veréis, es que están entusiasmados con vender sostenibilidad, porque aquí le compra, ¿por qué? Porque tienes para pagarlo, quieres pagar ese concepto. Claro, donde no puedes, pues no. Pero no estoy aquí siendo, por favor, me entendáis, clasista, pero el que no puede, pues no puede, pero no quita que tú digas, oye, estás mal, vale, pero ya está. Y desde luego, pero es un tema de valor añadido y de calidad. Y en todos los países prácticamente hay normativa de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, o sea, casi en todos los países hay, y te llevo a Mozambique, pues Mozambique nos han pedido que les hagamos unas guías para adaptación. Aquí ha salido Mozambique, Nicaragua y Argentina, que no son precisamente países de Europa o algunos de ellos. Buenas tardes. Bueno, que a mí también me ha gustado mucho la presentación, primero que todo. Y bueno, hablando de todo esto de infraestructuras sostenibles, yo he leído hace poco que Navarra ha hecho un edificio entero de Passive House. Y quería saber si IDOM, o sea, ¿se ha enfrentado alguna vez a un proyecto de este estilo o piensa hacerlo? O si veis que puede prosperar este tipo de ideas en el futuro, como también algo, digamos, legal y que se imponga. Sí, hombre, yo el Passive House, a mí me gusta más el Unplug House, porque el Passive, tú equilibras, ¿no? Pues hoy consumo y mañana no, yo quiero desconectarme. O sea, yo no quiero que lo que aporto equilibrarlo con lo que consumo, ¿no? Si quiero no quiero alimentarme con nada de fuera. O sea, nosotros... a cualquier cliente que lo quiere, le diseñamos un edificio de consumo cero. Sí, lo diseñamos. Lo que pasa es que no siempre lo quieren o pueden permitírselo. Vamos a ver, con ciertas limitaciones. Hoy por hoy tú no puedes, un rascacielos no puedes hacerlo, tendrías que tener una superficie, un entorno, tal. Pero vamos, nosotros el Passive House, para nosotros pasa por tres temas muy importantes, ¿no?
Primero, el saber exactamente entender dónde estás. Las 4 torres, que a mí me encantan, son una... o sea, tienen unos actos de climatización que ni te imaginas, ¿no? Los edificios tienen las 4 fachadas, o sea, ¿cómo es posible que un edificio tenga una fachada al norte, al sur, al este y al oeste? ¿Cómo es posible en Madrid que un edificio tenga las 4 fachadas iguales a cada fachada? Debía ser diferente. Entonces, ¿dónde está y cómo está orientado? Primero. Segundo, un aislamiento del exterior extraordinario, y ahí te gastas el dinero. Si luego te da el mármol del baño también, pero si en vez de mármol pones de eso tal, mejor, pero primero, segundo, aislarlo bien, aislarlo bien. Tercero, nosotros llamamos los building physics, que es, para nosotros no hay instalaciones, los mecánicos, los eléctricos, tal, no, nosotros hay building physics. Y building physics son 12 disciplinas, acústica, iluminación, por supuesto eficiencia energética, por supuesto climatización, ¿no? Y luego está la arquitectura, ¿no? El problema es cuando tú adelantas la arquitectura a todo lo demás y luego el ingeniero se adapta y luego tal, y empiezas allá en el edificio de cachivaches para que funcione, consuma menos, tal. Y las renovables están en último lugar, también hay que poner renovables, pero haz primero todo eso que te he dicho, ¿no? Sí, es un concepto muy interesante, nosotros estamos trabajando mucho, sí. Pero no habéis llegado a hacer... Sí. Bueno, el edificio nuestro de Madrid es un edificio de consumo cero, no es exactamente cero, por un motivo muy sencillo, porque we are short of money y teníamos que poner unos cuantos placas fotovoltaicas en cubierta y no nos quisimos gastar el dinero, porque tampoco queríamos, ¿para qué? ¿Para qué? Pero hemos diseñado edificios de consumo cero, sí, diseñamos. De consumo cero, de balance cero, no unplugged, pero porque de momento, y eso lo estoy haciendo yo, particularmente, el que quiera se puede hacer de consumo cero, unplugged, pero tiene problemas también normativos importantes, o sea, la normativa no hay que olvidarse de la normativa. O sea, para privado y tú y tal, pero la normativa ahí... Bueno, y ya la ley que van a sacar ahora dentro de poco tiempo también están ahí dando caña, ¿no? Con eso, sí, ese es muy interesante ese tema, claro. Hoy no hemos hablado de edificios, es que no tocaba, pero otro día hablamos de edificios. Invito a otra persona que sabe bastante sobre... O sea, el tema es que en los últimos 100 años se ha pasado del consumo de esto a esto, y ahora hay que pasarlo a todo esto. Entonces, bueno, tiene sus temas tecnológicos también interesantes. Sí, yo tenía una duda. En base a la presentación que has hecho, me da la sensación que la empresa, todos los proyectos en los que ha estado inmersos, para realizarlos de forma sostenible y resiliente, parten desde cero. Entonces, mi pregunta es si la empresa ha participado en hacer edificios que ya estén construidos para que sean más resilientes y sostenibles. Nuestra sede de Bilbao, el nuevo San Mamés, que está hecho sobre un edificio antiguo, el edificio de red eléctrica que te decía antes ahí en la carretera, sí, decenas de cientos, sí, muchos edificios, claro, o sea, de cero hacer mucho, pero también hemos reformado el edificio de la ONU de Bangkok también, el de en Kenia, ¿cómo? No me sale, ¿cuál es la capital de Kenia? Hombre, no me sale ahora. En Nairobi también, sí, claro, hay muchos edificios que no son de nueva planta, vamos, sí. Y me pregunto también, ¿por qué os lo orientáis siempre a grandes estructuras? ¿No lo miráis también para hacerlo en estructuras más pequeñas? Por ejemplo, en una casa. Sí, lo que pasa es que ahí no somos competitivos. Para una casa, lamentablemente, lo que se puede aplicar, pero no somos competitivos, que somos caros. Sí, o sea, en proyectos pequeños también, por supuesto, pero en algo que tenga cierta complejidad tecnológica o técnica o de gestión, porque si no, en España hay muy buena ingeniería, hay muy buena y muchos buenos ingenieros. Entonces, ¿para qué vas a hacer tú algo que pueda hacer otra compañía que tiene menos costes fijos, por ejemplo, ¿no? Además, alguna vez lo he dicho yo en clase, ¿no? Todo lo que triunfa en grande, y es el caso de Idon, triunfa en pequeño. Luego el modelo se puede trasladar a cosas más pequeñas. Absolutamente. El modelo, quiero decir, cómo funciona, lo que ha explicado del diario de la empresa es fundamental,
creáis el edificio, yo lo conozco y te quedas alucinado, y dices tú, y es de hace 8 años ya, ¿no? Sí, ¿Lo mismo? sí. Esto, Mauricio, es de 8 años, ¿y cómo sirve de referencia para que otros lo copien? Pues lo mismo, copien entre comillas, ¿no? Y luego, fundamentalmente, yo también destacaría otra cosa, ¿no?, que ha dicho Mauricio, que es esencial, ¿no?, es la consideración de todo como que está inmerso en un sistema. Y esa es para mí la forma de pensar clave en la solución de los problemas. Lo que tú comentabas, ¿no? Si no te da el Banco Mundial dinero, ya tu país no puede tenerlo, si no te lo da porque tienes que cumplirlo, ha dicho Mauricio en la intervención. Y luego la consideración sistémica. Para mí eso es fundamental. Una infraestructura no es que sea cara o barata, puede ser muy barata o cara al hacerse, pero sin embargo todos los efectos que tiene alrededor positivos la hacen barata. Claro. O al revés, tan barata que le sale caro, ¿no? Lo ha dicho. El problema en todo, en la política, en la gestión, en la planificación, en el tal, es si tú te limitas a ver el problema de allí y lo miras. O sea, entonces decías, por ejemplo, el tema del viaducto, ¿no? El tema del viaducto, bueno, pues en los principios de Hannover, que son también de los grupos esos que has señalado, entre los 13, muy interesante lo que habéis puesto, entre los 10 hay uno que no haya residuos. Tú si consigues que en todo el proceso de fabricación no haya residuos, fíjate lo que te ahorra. Y no lo ahora, sino en el futuro. O sea, que un solo, y mira que es difícil evitarte los otros, es que al final forman parte de ti. Y estos países que llamamos a veces como son mucho más conscientes porque han visto los problemas que hemos tenido. Correcto. Y entonces no los quieren. Y luego, por último, quería decir una cosa. Cuando habla del cambio climático, se define muy bien que es como un problema retorcido. ¿Te acuerdas de los white problems, ¿no? ¿Qué significa? Que no tienen solución. Otra cuestión que lo has enfocado muy bien, y te felicito, lo has hecho muy bien, que es como que nos viene bien tenerlo en cuenta. Pero esto y la seguridad social, o sea, la sanidad pública no tiene solución. Se llaman lo que se llaman los problemas retorcidos. Sí. Pero sin embargo los afrontamos cada día. Sí. No es evidente como estamos cuando hacemos una ecuación de multiplicar. Esa es la solución del problema. Entonces, pero es importante tenerla. A mí me parece muy bueno el enfoque. Claro, no, claro, porque eso es, quizá ahora ya no, pero venimos trabajando este tema de hace unos cuantos años, y hace unos cuantos años no había sitio al que fueras que te dijeran que si no existe, que si existe, que tal. Todavía hoy yo tengo varios grupos de estos de amigos que tienes que me están todo el día chicharrando con que si el cambio climático tal, y ya está, con la Tierra es plana. Pero me da igual, me da igual que exista. En los términos en los que hablo, no estoy hablando de engañar a la sociedad, en los términos en los que hablamos, ¿no? O sea, en cualquier caso esto me sirve a mí para poder en mi sociedad, en mi empresa, en mi entorno profesional, transmitir que este es el camino. Y si alguien piensa que no es así, eso sí que podemos discutir todo lo que quiera. Hay que crear necesidades nuevas para poder seguir trabajando, ¿no? Eso es muy importante. Aflorar las que existen, pero no son visibles. Aflorar las que existen. Claro, por eso digo. Ahí está. Creo que había alguna pregunta más por aquí atrás. Ay, perdón. Bueno, es muy rápida. ¿Cuál es el edificio que más te gusta de las 4 torres? Es una pregunta que le hago a todos mis amigos arquitectos. Pues mira, no, es que yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero. Yo te voy a decir la CEPSA, porque es con la que nosotros trabajamos, pero no conozco todas, no las conozco lo suficiente, no todas lo suficiente. Conozco 3 de ellas bastante bien, bueno, bastante bien, 2 de ellas bastante bien, otra regular, no las conozco lo suficiente como para poder opinar en eso. Sí, hola, buenas tardes. Te quería preguntar en cuanto a la organización que tenéis en IDOM, la organización, sí, en cuanto a empresarial, sí, que tenéis en IDOM, que has dicho que tenéis muchos ingenieros, alrededor de 4.000, ¿no? Todos esos ingenieros, o sea, la empresa quiere vender infraestructuras sostenibles, sí, sostenibilidad ambiental. Todos esos ingenieros, entiendo que no son de aquí, o sea, ingenieros de montes y tal, no, pero tendrán que tener algo en cuanto a algunas guidelines o algo así, sí, de cómo actuar, sí, o tal. Porque nosotros quizás lo tenemos intrínseco, ¿no? Bueno, ahora últimamente les estamos repartiendo, que si queréis vais al Colegio de Caminos, de mi parte, y os dan ahora les estamos repartiendo a todos los que entran nuevos,
les estamos repartiendo esto que hemos publicado, que hemos coordinado en IDOM, publicado entre el Colegio de Caminos, Harvard, la Politécnica, de tal, y bueno, pues en el que vienen varios ejemplos de ciudades, de infraestructuras, de tal. Sostenibilidad y resiliencia de infraestructuras, una visión de las operativas del mundo de la ingeniería, de los negocios y del cambio climático. Oye, léetelo, ¿vale? Esto, por ejemplo. Pero esto, pues porque lo hemos... Que os digo, si vais al Colegio de Caminos y preguntáis a la demarcación de Madrid y decís tal, os lo dan gratuito. Estas cosas se transmiten por ósmosis, macho. O sea, tú a un tío, ¿cómo le explicas la filosofía o el estilo de la empresa? ¿Cómo le transmites? ¿Para que leyéndose un tocho o comportándote tú de esa forma? O sea, esto tiene que, pero es como la honestidad, la integridad. Que seas íntegro, que al cliente hay que tratarlo bien. Vale, al día al rato dices, joder, este hijo puta de cliente, vamos a robar. O sea, tienes por lo que hagas, ¿no? Lo transmites en el día a día de tu actuación. En tu actuación profesional, el día a día, es la forma de transmitirlo en todo el mundo. Claro, hay muchos que no son españoles, de esos 4.000, más del 80% de nuestro negocio está fuera de España, ¿eh? Más del 80% fuera de España, en torno al 90%. Pero bueno, no veníamos a hablar de IDOM, si era una cosa al final para nada, ¿no? Pero bueno. Aquí en lo del equilibrio, lo que sí, obviamente, Mauricio, yo quería darte las gracias por haber venido aquí y por habernos dejado en la cabeza al menos una serie de conceptos. En primer lugar, toma de decisiones muy global y que la resiliencia, la sostenibilidad puede ser de calidad y debe ser de calidad y además puede ser rentable. Y es futuro. Muy bien, pues nada, gracias.